El primer aspecto que nosotros perseguimos cuando hacemos un empalme es que quede suficientemente afianzado para que, aunque en el caso de que tengamos que tirar de él para guiarle por cualquier sitio, no se arranque y corramos el peligro de que estén sueltos los cables y provocar un cortocircuito. Pero hay un segundo aspecto, también muy importante por supuesto, que es que si nosotros no tenemos perfectamente afianzado el trenzado de todos los cables, los pequeños cablecitos que nos quedan, lógicamente, como llevan corriente y llevan mucha carga en ocasiones, producen un riesgo real de incendios, porque ese chisporroteo clásico de los malos contactos produce mucha temperatura y produce también peligro de que eso se inflame y genere un incendio. Pero en general la normativa es más rigurosa porque no tiene solamente en cuenta que se pueda producir ese tipo de problemas en el propio empalme. También el hecho real es que si yo llevo cables descubiertos o tengo conexiones, como es el caso de las clemas, que tienen partes eléctricas, en zonas que son accesibles, hay riesgo de electrocución. Por eso la normativa tiene en cuenta que deben estar siempre en sitios donde no haya acceso a que yo pueda tocar sin querer ese conector, e incluso a que en caso de que haya de repente una humedad muy fuerte, no haya el peligro de que la presencia de esa humedad o de esa pequeña inundación esté en contacto con los cables y pueda darnos una descarga. Imagínate el caso de los techos de los baños, donde las instalaciones desnudas pueden producir en un momento dado que la humedad que se va formando sea un elemento para transportar la carga y que lógicamente tengamos un problema. Vamos a empezar por repasar cómo hacemos los empalmes cuando los hacemos con una regleta, con una clema. Vamos a tomar una medida generosa del cable a la hora de pelarlo. Y vamos a hacerlo siempre con el pelacables adecuado, de manera que cuando desnudamos de plástico el cable no tengamos el peligro de arrancar parte del cobre que lleva en el interior. Ahora lo que vamos a hacer cuando tenemos dos cables pelados es trenzarlos fuertemente entre sí. Fíjate que nosotros vamos a ponerlos en una medida que nos permita, por una parte, que recorra la suficiente distancia para poderlo apretar en los dos tornillos, pero sin que sobresalga por el otro lado, por supuesto. Así que, cuando sobresale, lo que hacemos es darle un corte y también podemos aprovechar luego, después de cortarlo, para aplastarlo un poquito de manera que le demos ya más consistencia a la unión que acabamos de hacer. Fíjate que elegimos siempre una clema que permite que en su embocadura pueda entrar parte del plástico de los cables al hacer la unión, para que de esta manera no tengamos cobre a la vista por este lado, ni por supuesto por el otro porque lo hemos recortado. Y ahora ya vamos a apretar con el destornillador los dos tornillos, porque va a ser esta doble fijación la que mantenga bien sujeto el cable. Al apretar los tornillos lo hacemos sin miedo, porque no hay riesgo de rotura. Como son muchos cables los que hay, no pasa nada. Esto, antiguamente, cuando utilizábamos a veces cables rígidos de un solo hilo, sí que había que tener cuidado porque un exceso de presión los partía y nos quedábamos sin conexión. Otro aspecto que nos han insistido bastantes bricocracks especialistas es en que la forma correcta de poner las clemas es dejando siempre el cable de tierra en medio, porque de esta manera, en caso de que nos quede algún hilo de conexión entre fase y neutro, no tenemos el peligro de que haya un corto, sino que directamente monte una derivación y va a saltar el diferencial. La verdad es que en el lío de cables que hay a veces en las cajas de registro, yo no sé si realmente esto es una solución perfecta porque se conectan casi unas clemas con otras, porque están todas apiñadas ahí. En cualquier caso, es una precaución que nunca está mal y basta con que nos los digan compañeros especialistas en el asunto para que nosotros respetemos la norma, porque no nos cuesta nada respetar las normas cuando se pueden cumplir como estas. La normativa lo que nos dice es que todas las conexiones de cables tienen que ir metidas en cajas de registro protegidas, para evitar que haya conexiones por cualquier sitio. ¿Qué ocurre? Que es verdad que yo a veces tengo que prolongar el recorrido de un cable en un sitio donde no tengo ningún registro y no tengo espacio para meter una clema. Tengo que llevarlo, por ejemplo, por el interior de un tubo, para que de esta forma esté protegido. En este caso, podemos hacer empalmes en los cables. Yo, honestamente, no sé si está contemplado por la normativa o no. Los que sois especialistas en esto, estaría bien que nos lo aclararais si realmente, abajo en los comentarios, se puede hacer o no desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista práctico, se puede hacer y es una unión que está bien protegida. Fíjate, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a pelar los dos extremos de los cables, dejando un margen generoso para poder trabajar con él.
Siempre acuérdate de pelarlo con el sistema, como te decía antes, que no nos llevemos cable al hacer la extracción del plástico envolvente. Trenzamos bien los dos cables para poder trabajar con ellos. Y los vamos a presentar más o menos a la mitad de distancia de lo que hemos pelado, de forma que enrollemos uno de los cables cuidadosamente encima del otro. Y una vez que hemos terminado de hacer esto, hacemos lo propio con el otro lado del cable, lo enrollamos en torno a lo que nos queda todavía del otro cable. Ves que es una unión que nosotros, aunque le metamos mucha presión y lo tensemos, desde el punto de vista mecánico es una unión muy fuerte. Inconveniente lógico que yo he dejado descubierto este cable y no puedo dejar ningún cable que no vaya protegido por una envolvente que me evite el que pueda tener contactos. Hay quien utiliza para estas cosas cinta aislante. ¿Cuál es el inconveniente de la cinta aislante? Pues desde mi punto de vista hay dos. El primero es que para que quede bien protegido me cuesta mucho irlo tensando y siempre produce una especie de engordamiento de toda esta pared que me queda al final aquí, eso lo tenemos toda esa experiencia, queda aquí como de repente un bulto enorme que dificulta mucho el movimiento. Si yo tengo que estar llevando este cable a través de una instalación, la cinta aislante, que además acaba volviéndose, es un elemento adhesivo que es estupendo para que no pueda deslizarse por dentro de ningún tubo. Así que en principio la cinta aislante, salvo que sea un sitio muy localizado, yo la descartaría. La solución es pasar antes un tubo termorretráctil para que una vez que ya hemos hecho la unión lo pongamos encima, le apliquemos calor y nos cree la cobertura de aislamiento que necesitamos. Nosotros lo vamos a hacer con nuestra pistola de calor de Maker X, lo puedes hacer con cualquier pistola de decapar, incluso con un secador de pelo o hasta con un mechero. Es la manera de trabajar con este tipo de elementos termorretráctiles. Ves que nos queda una unión que es totalmente flexible, que está bien cerrada con el tubo y es totalmente lisa, con lo cual a la hora de tirar del cable y deslizarlo no tenemos el peligro de que se vaya enganchando, como sí que nos suele ocurrir con la cinta aislante. Esta unión que hemos hecho nosotros, que se llama también unión Webster, hay quien la hace reforzándola con soldadura. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar nuestro soldador, lo vamos a poner en una temperatura alta porque estamos trabajando con un cable de 2,5 que una vez que está trenzado nos da un grosor bastante importante, así que le vamos a poner la máxima temperatura posible. En condiciones normales, si trabajamos con cable fino, con cable de 1,5, la verdad es que basta con calentar el propio cable y la soldadura va corriendo directamente alrededor. En este caso, como tenemos un cable muy grueso que no va a transmitir fácilmente la temperatura, salvo que estemos durante muchísimo tiempo trabajando, vamos a ir nosotros aplicando el hilo de soldadura por todas las zonas. Una vez que hemos terminado, lo dejamos enfriar y lo cubrimos con el tubo termorretráctil, como en el otro caso. Lógicamente, lo que ganamos en seguridad a la hora de hacer esta unión lo perdemos en flexibilidad, con lo cual hay que valorar hasta qué punto nos viene bien hacer este tipo de refuerzo o no para esta unión. Cuando en falsos techos o incluso en exterior no hay más remedio que poner un registro porque no llevamos cubierto el tubo correctamente por lo que sea, bueno, en estos casos podemos poner una caja de registro como estas, que tiene una IP muy alta, es decir, que resiste tanto la entrada de humedad como de polvo, y pasar los cables a través de los pasos que llevan los laterales. Estos pasos de goma, en principio, están previstos para que metamos directamente los tubos, que es como deben ir lógicamente las instalaciones. Si nosotros lo que llevamos son cables y no nos llega el tubo hasta ahí, por la razón que sea a la hora de instalar, al menos vamos a pasar los cables dentro de la caja, haciendo un pequeño agujero con un cúter, los pasamos que entren bien a presión y siempre teniendo cuidado de que nos quede en el interior de la caja de registro margen suficiente de cable para que podamos operar con facilidad, porque luego muchas veces echamos en falta tener la posibilidad de tirar un poquito del cable porque va demasiado ajustado. Así que seamos generosos a la hora de pasar los cables. Aquí ya dentro de la caja podremos hacer los empalmes, las conexiones, lo que sea, y dejar dentro sin dificultad las regletas, quedando totalmente estancas y sin peligro de que pueda correr la electricidad, por ejemplo en zonas donde haya humedad.
Para hacer el cierre definitivo de la goma por donde hemos pasado se utiliza o silicona, o en este caso no tenemos silicona a mano, sencillamente una cola vinílica, la podemos dar, tirar un poquito más del cable, que quede bien impregnada y que nos haga una capa de refuerzo para que no haya ningún problema de filtraciones con el paso del cable que hemos hecho.